danzaré y me gozaré delante de mi rey. Como hizo María con el tamboril, lo aplaudiré y cantaré. Murallas espirituales. Usted sabe que en nuestro caminar como cristiano a veces se levantan murallas, algunas las vemos, las notamos, otras no las podemos identificar. Otras pensamos que nosotros estamos súper mega bien, súper mega cristianos, súper mega ultra archi, requete contra espirituales. ¿Y qué si lo que tenemos es una paredota enfrente que no nos deja avanzar? Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos detectar las murallas espirituales? Yo escribía algo que es: todo hijo de Dios debe aprender a identificar qué murallas espirituales se están levantando en su contra y proceder a derribarlas. Amén. Porque no es solo saber, sí, yo mira que tengo esta murallota enfrente de mí, pero hay que deportarla en el nombre de Jesús. Y no como el lobo feroz que soplaré y la casa derrumbaré. No, tenemos que tener una estrategia espiritual nosotros para poder derribar las murallas. Entonces debemos de saber cómo primero defendernos. Fíjese bien, aquí le voy a dar tres aspectos de cómo nosotros como hijos de Dios debemos de actuar. Primero debemos de aprender a defendernos espiritualmente, ¿verdad? Porque tal vez él dirá, pastor, que yo soy karateca, yo puedo pelear. No, ese tipo de defensa no, sino una defensa espiritual. Debemos de aprender a defendernos y debemos de aprender a contraatacar. Defenderse es cuando el enemigo le quiere hacer algo a usted. Y contraatacar es cuando el enemigo le ha atacado, o sea, usted devuelve el ataque en el reino de las tinieblas. Y tercero es atacar. ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre atacar y contraatacar? ¿Cuál cree usted que es la diferencia? ¿Cuál cree usted que es la diferencia? ¿Será lo mismo atacar que contraatacar? ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia? Perfecto, muy bien. Le ponen una estrellita ahí de doble premio. Atacar es primero, cuando usted ya está preparado. Contraatacar es porque el enemigo ya lo atacó. Claro, yo no le estoy diciendo que vaya a molestar al enemigo, sino que usted sabe qué cosas tiene que atacar para que el enemigo sea vencido en su vida. Quizás en algunos son los malos pensamientos o el carácter o los sentimientos que a veces les ganan. Y fíjese que si no se atacan, si no se contraatacan o si no se defienden, se empiezan a levantar murallas, se empiezan a levantar muros fuertes que después no se pueden derribar en el nombre de Jesús, o cuesta derribarlos. Hasta que en el nombre poderoso de Jesús se toma la autoridad, se derriba toda muralla, toda aquella cosa que se haya levantado, toda fortaleza. Ahora, 2 Corintios capítulo 10 y verso 4 dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, fíjese bien, cuando se empiezan a levantar estas murallas espirituales, se convierten en fortalezas. Y una fortaleza, usted sabe que es como un castillo, ¿verdad? Hecho de piedra, duro, que ahí nadie podía penetrar a esos lugares, a no ser que hubieran sido entregados, ¿verdad? Usted sabe que Jericó, que era una fortaleza poderosa, no podía ser botada. Dice que ellos vivían confiados ahí. Es más, dice que nadie salía y nadie entraba por temor al pueblo de Israel. No podían derribar las murallas, eran poderosas las murallas.
si Dios no se los hubiera entregado en las manos. Entonces, la victoria nosotros la tenemos asegurada porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Y su victoria nos la dio a nosotros, se la dio a usted, para que entonces nosotros solamente vayamos conquistando áreas de nuestra propia alma para poder ser libres de verdad, completamente libres. Entonces, quiero que veamos esto, porque una fortaleza, pues es un lugar fortificado, ¿verdad? Significa fortificar, mediante la idea de sostener con seguridad. O sea que los que estaban adentro de una fortaleza se sentían seguros. Ahora, yo aquí le estoy hablando de fortalezas espirituales negativas que están enfrente de nosotros o que están en nuestros pensamientos, que no nos dejan avanzar. Y ni nos hemos dado cuenta y se han levantado fortalezas poderosas, pero tienen que caer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. También fortaleza es un castillo. Bueno, esto ya es fácil. Usted, ¿cuántas veces no jugamos nosotros de castillos, verdad? Pero entonces quiere decir que nos estamos enfrentando contra algo que es difícil de botar, que es difícil de romper. Lo normal es que no se pudiera romper, pero con la ayuda del Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, mire, se empiezan a rajar y a desquebrajar paredes y murallas que quizás muchos tienen desde tiempo atrás, desde mucho tiempo atrás, y que por eso no han podido superar, por eso no han podido cambiar en su forma de ser. Ok, vamos avanzando un poquito. El verso 5, 2 Corintios 10, capítulo 5, dice: destruyendo especulaciones, mire las murallas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo Jesús. Este fue uno de los primeros versos que yo me aprendí para ir a evangelizar, de los primeritos. Porque en lo que uno está evangelizando, nosotros atamos la mente en el nombre de Jesús. Pero no así, sino aquí, ¿verdad? Señor, lo atamos. Rompemos toda cadena, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que vaya siendo liberado y después la persona acepte a Cristo. Pero entonces aquí tenemos que ver, destruyendo, dice. O sea que esto no es un juego. Dígale a su hermano, no estemos jugando a ser cristianos. Dígale, no estemos jugando a ser cristianos. Porque el enemigo no está jugando, el enemigo está apuntando para matar y para destruirnos. De hecho, dice la Biblia que él vino para matar, para robar y para destruir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Destruirlas en el nombre de Jesús. Ahora, si usted se da cuenta, ¿en dónde es el campo de batalla? Poniendo los pensamientos en cautiverio. Quiere decir de que las murallas espirituales, los fuertes espirituales, los castillos espirituales, las fortalezas espirituales empiezan a construirse alrededor de nuestra mente. Entonces ya no nos dejan tomar decisiones correctas. O quizás podemos empezar a decir, es que de plano que lo está diciendo por mí. Es que aquel hermano no me quiere. Es que yo le caigo mal a aquel hermano. Y todo es una fortaleza mental que no ha sido derribada en el nombre de Jesús. Tenemos que identificar todas esas murallas y botarlas en el nombre de Jesús. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo botar las murallas? Pues Padre Santo, que Dios me ayude. Mire cómo dice la versión Hünemann. En 2 Corintios 10:5, es el mismo verso, solo que en otra versión diferente. Dice, razones derribando, dice, y todo baluarte que se alza contra la ciencia de Dios y aprisionando todo entendimiento en obediencia del Cristo. Mire, me llama la atención porque dice, ya ve, fortalezas, pero dice que también tenemos que botar, derribar todo baluarte. Vayamos a ver qué es un baluarte. Mire, un baluarte es una obra fortificada de amparo y defensa. Los sinónimos del baluarte son bastión, fortaleza, defensa, protección, amparo. Ahora, un baluarte en la antigüedad era así, era como un castillo. Era lo que sobresalía de los castillos, era lo primero que defendía el castillo. Ahora, recuérdese que aquí no estoy diciendo que nosotros tenemos un baluarte levantado, sino que el enemigo está levantando un baluarte en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que tiene que ser derribado. Ya le puse ahí el verso para que lo veamos. Entonces, vamos a ver, en la versión del Peregrino, mire esta. Yo pensaba que era la versión peruana, pero no, es la versión del Peregrino, ¿verdad?
versión del Peregrino. Siempre el mismo verso dice, y cualquier torreón que se subleve contra el reconocimiento de Dios, hacemos prisionero a todo razonamiento sometiéndolo al Mesías. Ahora, fíjese que Torreón, bueno, vayamos a investigar, Torreón era una torre grande para defensa de una plaza o un castillo. Entonces, era con lo primero que se enfrentaban aquellos que querían llegar a conquistar. Habían lugares que eran fáciles, por ejemplo, aquí hubiera sido fácil conquistarlo. Hasta cada una de estas cosas tiene su propio nombre y la Biblia lo menciona. Entonces, se idearon o inventaron cosas nuevas porque se dieron cuenta que podían conquistar los torreones, que podían conquistar los baluartes, que podían conquistar los castillos. Entonces, cada vez fueron agregando más cosas para su propia defensa. Entonces, yo busqué en la Biblia, por lo menos en todas las versiones que yo tengo, ¿verdad? En algunas estaba repetida, por eso no las puse todas, pero las que no estaban repetidas, yo se las puse aquí. Entonces, ¿a qué se puede comparar una muralla espiritual? Porque no es de que usted va a llegar a su casa y va a encontrar una muralla de piedra, ¿verdad? Enfrente de usted, no, porque esto es espiritual. A veces hay algunos que no se pueden dejar amar por Dios porque tienen una muralla. Otros no confían en Dios porque tienen una muralla. Otros son temerosos porque tienen una muralla que no los deja avanzar. Porque el enemigo ha puesto murallas y muros para detener nuestro avance. Por eso en esta hora usted tiene que estar identificando, porque mire, yo quiero que esta tarde las murallas caigan y sean derribadas. Amén. Entonces mire, en la Biblia Jerusalén dice, toda altanería. Una muralla es la altanería. Ay, pastor, la altanería son aquellos que son bien altos. No. Orgullosos, ¿verdad? Altaneros. Que no se les puede decir nada porque siempre tienen la respuesta y siempre tienen la razón. Esos son los altaneros. Que no se les puede decir nada, aunque se les esté corrigiendo, no, eso no es así. Altanero. Porque no recibe la corrección. Reprendemos toda muralla de altanería en el nombre de Jesús. Bueno, padre, voy rápido porque esto solo es la introducción. La versión israelita nazarena dice que una muralla es argumentos y toda altivez. ¿Cuántas veces no hay argumentos para defendernos? No, yo no fui, fue Tete, pégale al que fue, ¿verdad? Tenemos argumentos para defendernos. No, lo que pasa es que, fíjese que yo a esa hora estaba, no, reprendemos todo tipo de argumento. Es mejor ser sencillo y humilde y reconocer nuestras debilidades, reconocer cómo y quiénes somos delante de Dios. Como decía la profecía, ¿verdad? Si reconocemos quiénes somos delante de Dios, Dios nos va a hacer completamente libres. Porque el Señor trae una bendición nueva para esta casa. Pero tenemos que aprender a ser libres en el nombre de Jesús. La versión King James, miren, casting down imaginations. Ay, este me impresionó, porque entonces aquí dice toda imaginación. De plano que por mí lo está diciendo. De plano que puras imaginaciones. Hasta que usted no vayan y le digan, mira, tú me caes mal, te odio, pero con odio jarocho, ¿verdad? Hasta que no le digan así, no lo crea. Y si le dicen así, todavía dúdelo, porque quizás el hermano o la hermana está enojado y por eso se lo dijo, ¿verdad? No creo que lo haya dicho del puro corazón. Entonces, botando, sacando, eliminando, destruyendo toda imaginación y toda aquella cosa alta que se quiera exaltar a sí mismo. Reprendemos en el nombre de Jesús. Vamos, mire, ¿qué otra muralla? Porque es que le quiero dar las características de la muralla y después cómo botarlas en el nombre de Jesús. La palabra de Dios para todos dice, orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así dice la versión. ¿Qué es la muralla? Es un orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Aquí es para que sean salvos, 1, y 2, para que sean transformados, para que sean cambiados, para que sean diferentes. Porque de hecho, si usted tiene 1 año, 2, 3, 5, 10, 15, 20 años de convertido, ya no es el mismo de cuando se convirtió. Ahora, si todavía tiene actitudes del pasado, entonces tiene una muralla que no le permite conocer a Dios de una manera distinta. Por eso
Por eso es que tenemos que examinarnos cómo estamos delante del Señor, amada iglesia. Mire, la Brit Hadasha dice consejos. Uy, este me impresionó, porque la Biblia dice en la multitud de consejeros está la sabiduría y la victoria, ¿verdad? Pero aquí dice que una muralla es un consejo mal dado. Por eso es de que cuando aconsejaron, ¿verdad? Que los jóvenes aconsejaron, echaron a perder al rey. Ay, pastor, entonces los jóvenes tienen que madurar. Aunque no me diga amén, ¿verdad? Hay que madurar. La juventud lo que tiene es fuerza, es el ímpetu, las ganas de servirle al Señor. Pero todavía hay que guiarlos, jalarlos un poquito para que aprendan. Y a usted, a mí ya me lo hicieron. Si no me mira, pues ya peino canas, gracias a Dios. Y el Señor me lo sigue haciendo todavía. Me siguen jalando las orejas, me sigue enseñando el Señor. Entonces, todo tipo de consejo malo lo reprendemos en el nombre de Jesús. No vayas. ¿Para qué vas a ir? Quédate aquí en tu casa. Mira, aquí queda. Reprendemos en el nombre de Jesús. Que nada le estorbe buscar a Dios. Que nada le estorbe, que nada se interponga. Si usted ya dispuso en su corazón buscarlo, búsquelo, pero con todas sus fuerzas, con todo su cuerpo, con toda su mente, con toda su alma. No, que hay algunos que lo buscan solo con toda la mente, se quedan en la casa. Aquí te estoy buscando con toda mi mente. No. Es que como la Biblia dice que no hay que sacrificarse. Mire, sin sufrimiento no hay gloria. Todo aquel que quiera ver el mover de Dios en su vida, algo tiene que sacrificar. Algo tiene, aunque no me diga amén, ¿verdad? Padre Santo. Vamos más adelante. Mire, la Biblia textual dice razonamientos, que era el que veíamos, ¿verdad? Razonamientos. Cuando uno razona lo que Dios le dice a uno, está perdido, ya perdió la batalla. Porque las cosas de Dios no se razonan, se obedecen y se cumplen. Si Dios te dice, haz esto, usted no, pero Señor, ¿por qué lo voy a hacer? No, hágalo. Porque en el momento en que usted lo razona, perdió ya la bendición de parte de Dios. Señor, ¿y por qué vamos a hacer esto? Usted hágalo si el Señor se lo está diciendo. Es como que las instrucciones que Dios le dio a Josué, si se hubiera puesto a pensar, si se hubiera puesto a razonar, si Noé se hubiera puesto a razonar, Señor, mira, disculpa, pero yo no sé si tú sabes, pero nunca ha llovido. Jamás, no sabemos lo que es. Esta palabra es nueva, y no hay ni diccionario para que la busque. No, era una palabra nueva, no llovía antes. Y le dijo, haz un barco, haz un arca y échale, calafatéala por afuera y por dentro para hacerla impermeable, que no le entre el agua. Señor, si hubiera razonado, hubiera dicho, no puedo, ¿cómo voy a hacer tremendo barco aquí en la arena? Ay, si lo hubiera razonado no se salva, ni él ni su familia. Ok, mire, la versión Diego Asunce, toda clase de arrogancia. Todas estas que le estoy diciendo es un tema diferente. No se los voy a dar todos, pero le estoy diciendo, es un tema diferente, porque toda arrogancia, esa es una pared difícil de botar. Al que es arrogante, ¿verdad? La arrogancia es creerse algo que no es. Y todavía enojarse si alguien no le cree. Ay. ¿Conoce usted a alguien así? Sí, pastor, lo miro todos los días en el espejo. La versión El Código Real dice falsos razonamientos, falsos. Si los razonamientos son malos, los falsos razonamientos peor aún. Porque son mentiras, no es algo real. Y esa es una muralla que impide al Hijo de Dios avanzar. La versión Huneman dice las razones. Aunque usted crea o pretenda tener la razón. Es que mire, le voy a decir algo difícil ahora. Porque de repente usted ha tenido la razón en algún conflicto, en algún problema. Amén. Sí, ¿verdad? Y usted como buen cristiano dice, no, Señor, no voy a decir nada. Mejor sé tú ante mí, Señor.
O pone sus razones. Señor, tu oveja, aquí estoy yo siempre, Señor. Mira tu ovejita. Tú me dices algo y rápido voy. Como le pasó al rey, ¿verdad? Llorando, Señor. Señor, mira, si yo siempre hago todo lo que tú me dices. Acuérdate de mis ofrendas que te he dado. Le dice al profeta, ¿sabes qué? Ve a decirle, está llorando, dile que le voy a dar 15 años más. Y dice la Biblia que Dios le perdonó, se sanó y vivió 15 años más, pero en esos 15 años se apartó y se alejó de Dios. Dios tenía sus razones para hacer las cosas. Por eso nuestras razones no se deben de anteponer ante las razones de Dios. No nos creamos más sabios que Dios. No, es que esto así hay que... No, mejor preguntémosle al Señor. Amén. Ok, vamos un poquito más adelante. Mire, la Biblia de las Américas dice especulaciones. Las especulaciones es aquello. ¿Y ya te dijeron? No, y viene otro. ¿No te han contado? Y empiezan todos a decirle cosas diferentes, ¿verdad? Especulaciones, ¿verdad? La verdad es a medias. La profecía decía la verdad. Y hay verdades a medias que terminan siendo mentiras, ¿verdad? La nueva traducción viviente dice obstáculo de arrogancia y pensamientos rebeldes. Pensamientos rebeldes, obstáculos de arrogancia. Pensamientos rebeldes me llamó la atención porque ¿cuántos de aquí o cuántas personas no han tenido pensamientos rebeldes cuando se les ha dicho algo? Pastor, entonces es malo rebelarse. ¿Usted qué cree? Dice la Biblia que como pecado de adivinación, como pecado de hechicería y brujería, es la rebelión. Ay, ay, ay. Por eso es de que en las congregaciones hay brujos modernos, pero no con varita mágica, sino porque son rebeldes. Siempre que se les dice algo, no puedo, no lo voy a hacer, no quiero. A mí nadie me manda, aquí mando yo. Rebelde, brujo moderno. Reprendemos en el nombre de Jesús y aunque no me diga amén, ¿verdad? Ay, ay, Padre. Argumentos, ¿verdad? Hay muchos que tienen argumentos para defenderse, pero pongámonos ante el Señor y nos vamos a dar cuenta. Mire, Job era así, ¿verdad? Señor, es que mira todo lo que me están diciendo. Yo que he sido bueno. Tú mismo dices, bueno, no lo dice así la Biblia, pero él quizá lo pudo haber dicho si Dios daba testimonio de Job. Dios mismo, no era cualquiera, Dios mismo daba testimonio de Job, pero él tenía sus argumentos y aún así, al final de todo dice, entendió que sus argumentos no se podían anteponer a los argumentos de Dios. Señor, está bien, desnudo vine del vientre de mi madre, desnudo me voy a ir. Jehová dio, Jehová quitó. Hermano, qué hombre ese más fuerte para resistir. Ay, aunque déjeme decirle, yo no quisiera estar en la pruebita de Job. Ay, 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 que Dios nos libre. Mejor aprendamos a ser obedientes. Dígale a su hermano, mejor seamos obedientes ahora, dígale. Eso, muy bien, sea obediente y dígale a su hermano, mejor seamos obedientes ahora. Miren, la nueva versión purificada dice, barrera que se levanta contra el conocimiento de Dios. Una barrera, algo que nos impide avanzar. Qué tremendo esto. Entonces, mire, la versión del Peregrino dice, cualquier torreón que se subleve contra el reconocimiento de Dios. Esta ya se las expliqué, ¿verdad? La Reina Valera 1865 dice, todo concepto contrario es una barrera, es una muralla espiritual que se levanta contra el conocimiento de Dios y hay que derribarla. Miren, esta es la última, la traducción del lenguaje actual. El orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Es una barrera, es una muralla, es un torreón. Es algo, es un castillo que nos impide buscar de Dios. Entonces, partiendo de esto, entonces yo quiero que veamos cuáles son las características de las murallas. Ahí voy, pero buen tiempo. Y los músicos quiero que estemos listos ahí en el momento en que yo les diga, porque estas murallas tienen que caer hoy, iglesia. Usted, yo espero que a lo que vamos, usted ya empiece a detectar las murallas que posiblemente estén afectando su vida, su corazón o su mente. Entonces, mire,
Lo primero que podemos ver acá, segunda de Crónicas, capítulo 14 y verso número 7. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades. Mire qué cosas tienen las murallas. Edifiquemos ciudades y cerquémoslas de muros con torres, cerquémoslas de muros con torres, puertas, barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová. Lo que me interesa a mí es que vea qué características tenían las murallas. Eran lugares cercados de muros con torres, puertas y barras. Cada una de estas cosas tiene un significado que tenemos que verlo. Por ejemplo, cerquémoslas, aquí es la palabra significa cambiar de dirección. Mire, aquí esto usted lo puede tomar, yo aquí se lo estoy enseñando de la manera que el enemigo levanta murallas. Pero ya hay un momento en que usted y yo tenemos por el Señor que levantar una muralla de defensa. Entonces se puede tomar de las dos formas. En este momento yo se lo estoy diciendo como que el enemigo está levantando una muralla. Entonces aquí lo que primero que hace es cambiar de dirección. Lo distrae, ¿verdad? Le hace volver para otro lado, cambiar de su pensamiento. Antes era aquella ovejita obediente, aquel hijo de Dios ferviente que buscaba al Señor, y como se levantó una muralla, cambió de dirección, cambió de pensamiento, se puso a dar vueltas así, y el enemigo lo empezó a acechar ahí, ¿verdad? A acechar para destruirlo. Ahora, fíjese que la palabra muros significa unir, en el hebreo, unir, pero ¿a quién nos estamos uniendo? Si la Biblia es clara que nosotros no nos debemos de unir en yugo desigual. La Biblia es bien clara. Pastor, pero eso es en el matrimonio. Claro, ahí esa es la enseñanza. Pero a veces nos unimos en yugo desigual con los impíos que no conocen de Dios. Tenemos amigos en el mundo que son más impíos que la impiez misma. Y ahí estamos. ¡Ay, mi cuate! ¿Verdad? Y cuatazo suyo, amigazo. Pero lo que está haciendo es que lo está orillando a que abandone al Señor. Claro, Él nunca le va a decir, deja de seguir a Dios. No, pero con sus actitudes. Pastor, ¿y entonces cómo vamos a evangelizar a los que no conocen al Señor? Ese es el problema del Espíritu Santo. Como usted no es el Espíritu Santo, no se preocupe por eso. A no ser que el Espíritu de Dios le diga, háblale, ve y sácalos, rescátalos. Ahí sí, esfuércese. Pero si el Señor no se lo está diciendo y si el Espíritu Santo no lo ha cambiado, nosotros menos. Como dijeran allá, nosotros menos, ¿verdad? Nosotros no los podemos cambiar. Entonces, tenemos que estar unidos a Cristo Jesús. Amén, aleluya. Torres en el hebreo se dice migdal. Significa rostro. Fíjese qué interesante esto, rostro. Lecho piramidal de flores y refugio. Cada una de estas cosas significa algo, pero me voy a quedar aquí con rostro. Las torres eran lo que sobresalía del castillo, de las fortalezas. Era lo que se veía. Y en las torres habían refugios, lugares de refugio donde se escondían. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer? Pintarnos una bonita cara. No, hombre, no te preocupes. Una no es ninguna, tranquilo, no seas fanático. No, hombre, si Dios no te va a castigar si solo te tomas no es que le vaya a caer un rayo desde el cielo, pero el que lo hace empieza a perder la comunión con el Señor. Empieza a alejarse del Señor. Es como aquellos, yo no sé si usted alguna vez se ha subido a alguna lancha, pero que no sepa usted cómo usar las lanchas, pues, ¿verdad? Uno como ya es experto en usar lanchas, pues, ¿verdad? Entonces, yo solo me subí y empecé a remar. ¡Qué bonito! A medio océano. Me cansé los brazos. Y después ya no podía regresar porque me dolían los brazos. ¿Y cómo hacíamos para regresar? Esa fue una aventura. Y peor que todo está va a hacerse así. Hermano, ¿cómo no nos ahogamos? En el glorioso lago de Amatitlán, cuando todavía se podía uno bañar en el lago de Amatitlán. Ahora uno mete la mano y le sale una calavera así, un esqueleto, ¿verdad? Y los que no lo conocen, googleenlo, o sea, ahí lo van a encontrar. Pero entonces, aunque el enemigo le ponga un buen rostro, repréndalo en el nombre de Jesús. No,
No, hombre, quédate. No, no. Repréndalo en el nombre de Jesús. Porque lo que está haciendo es impidiéndole que usted busque de Dios. Y aunque no me diga amén, ok, vamos más adelante. Puerta, puerta. La puerta se dice en el hebreo dalet. Y fíjese que, por ejemplo, el significado es irregular. El enemigo, cuando te pone una muralla, quiere que te vuelvas irregular en la presencia del Señor, irregular en la búsqueda de oración, irregular en el congregarte, irregular en tu vida de santidad delante de Dios. Te hace ser oscilante, o sea, como que dice que estés ahí dando vueltas, no, calentando en la hacienda. Con una vez que vaya al mes es más que suficiente. Reprendemos esa muralla en el nombre de Jesús. Hay muchos que se acostumbran a buscar a Dios, uno, o cuando tienen necesidad o son domingueros. Padre Santo. Pastor, o a las pastoras, pastora, ¿qué le dio de comer al pastor? No, es que no me dio de comer, por eso es que estoy... Ay, 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 dígale a su hermano, pero yo no soy así, yo busco a Jehová en todo tiempo, dígale, aleluya. Las barras, mire, ¿qué era lo que tenían? Barras significa cerrojo. El enemigo quiere tener cautivo al pueblo de Dios. Pero ahí depende de nosotros, si nosotros nos queremos dejar atrapar por el enemigo. Mejor dejémonos atrapar por el Señor y así, aunque estemos atrapados por Él, el enemigo nunca nos va a poder atrapar. Pero eso depende de cada uno. Mire este otro. Ay, Padre, Esdras capítulo 4 y verso 12. Mire, recuérdese que lo que yo le estoy dando aquí son las características de las murallas, ¿ok? Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Mira aquí los enemigos de la reedificación. Los enemigos le fueron a decir al rey que eran rebeldes y mentiras eran. Capaz es que no querían que reedificaran, que reconstruyeran la ciudad, que reconstruyeran las murallas. Siempre va a haber alguien que cuando usted quiere edificar sus murallas de parte de Dios, siempre va a haber un estorbo. Ahora aquí como lo estamos viendo, como que el enemigo es el que está levantando la muralla. Mire, aquí dice que levantó muros y fundamentos. Y en Jeremías 50:15 nos habla de muros y de cimientos. Entonces quiere decir de que el enemigo antes de levantar una muralla prepara bien sus cimientos, prepara bien sus fundamentos. Así que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, pero Él trabaja, mire, así suavecito, usted ni se da cuenta. La palabra muros, pues significa circundar y viene de varias palabras en hebreo que yo les marqué ahí con color anaranjado. Pero lo que me llamó la atención es que significa dos cosas. Uno es viajar alrededor como prostituta o comerciante. Y mire, y la otra es viajar alrededor como prostituta o comerciante, pero tocando instrumentos y cantando. Entonces quiere decir que la cosa se pone seria, porque ahí ya estamos viendo alabanza. Ya estamos viendo adoración. ¿Cómo así adoración? La intimidad es como la adoración. Yo puedo tener intimidad con Dios en mi alabanza, en mi adoración, en mi oración. Y aquí el diablo, que el Señor lo reprenda, está metiéndose para estorbar y quiere poner, mire, prostitución como una prostituta, dice. Pero recuérdese de que no solamente eso feo del nombre, sino que también es irse detrás de otros dioses. Tener ídolos en su casa, tener ídolos en el corazón, tener ídolos en la mente o tener ídolos literales, así que usted toca y los abraza y los besa y los tiene escondidos porque, no, es que este me lo regaló mi tatarabisabuela y este sí lo tengo que cuidar. No, repréndalo en el nombre de Jesús. Es un ídolo, un demonio. Detrás de los ídolos hay un demonio, aunque se lo haya regalado quien se lo haya regalado. Mire, yo me recuerdo que nosotros, mi tío tenía que le llaman la piedad. La piedad. No, era así, una escultura. La piedad. Saber ni dónde la había comprado mi tío. Pero era así, fina. Y la tuvimos por años, se convirtió en lo primero que hizo fue
la iba a romper y le iba a tirar. Y dijeron, wait a moment, le dijeron, regálemela. Y se la regalaron a alguien. Y el que se la regaló después fue a que se la evaluaran y valía no sé cuántos miles. Ay, ay, ay. Pero prefirió él despojarse de eso a tenerlo. Aunque si hubiera sabido, creo que tal vez no la vende mejor, ¿verdad? Pero entonces hay quienes tienen ídolos modernos. A veces los ídolos modernos son los hijos. Ay, es que mi hijo, ¿no? A la parte de Dios. O para los padres, sus ídolos son, para los hijos, los ídolos son sus padres a veces. O como le he dicho en otras ocasiones, a veces el marido tiene de ídolo a la mujer, pastor, no, al carro. Hay quienes idolatran a veces a su carro. Y hay de aquel, quítate los zapatos porque el lugar donde vas a entrar es santo. Le digo, no me quiero que me lo ensucies. Cuidadito y entras comiendo porque este lugar aquí está descontaminado, por favor. O como le pasa a los matrimonios, a los recién casados, ¿verdad? Que la mujer idolatra al marido cada vez que le cocina, porque le lleva su comida así quemada en holocausto de una vez, ¿verdad? Reprendemos toda idolatría. Reprendemos toda muralla que quiera separarnos del Señor en el nombre de Jesús. Y la palabra fundamento, fíjese, obviamente significa cimiento, pero me llamó la atención fundar. Fundar es una palabra interesante cuando usted va y la busca. Fundar es iniciar algo, establecer algo nuevo, dedicar algo nuevo. Se va a empezar hoy. Y de aquí en adelante vamos a ver. Entonces el enemigo planta sus cimientos. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Vamos un poquito más adelante, mire. Cantares capítulo 5 y verso 7. Me hallaron los guardas que rodean la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Y dice aquí, bueno, los guardas de los muros. Mire, Isaías 62:6 dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. Aquí ya me llama de turnos, ¿verdad? Entonces fíjese que una de las cosas interesantes acá es que guarda, pues obviamente significa centinela. Es alguien que está dedicado a cuidar, a vigilar. Mire cómo el enemigo empieza a levantar las murallas para empezar a vigilar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ni se da cuenta a veces porque está problemado, entristecido, peleándose unos con otros. Y después por eso el enemigo le planta a los centinelas y ni siquiera se da cuenta y no los puede reprender. Mire esto, Padre Santo. También guarda lo que significa es un pastor. Pero entonces quiere decir que el enemigo también manda a sus propios pastores. Para agarrar a las ovejas y mal enseñarlas, o mal acostumbrarlas, o malcriarlas. Que hay ovejas malcriadas. Aunque no me diga amén, ¿verdad? Espiar, mire, espiar. El enemigo sabe dónde estás. Mire, le tengo que decir algo. El enemigo sabe lo que usted hace. El enemigo sabe a dónde va. Aquí es de que nadie lo supo bien, lo supo el Señor, lo supo Dios, y porque un demonio fue y se lo contó al diablo, también lo sabe. Lo que el enemigo no sabe es lo que pensamos. Pero entonces él empieza a utilizar la astucia para poder llegar y plantar una fortaleza en nuestra mente. El único que sabe lo más íntimo de nuestro corazón, los pensamientos, es Dios. Mire, custodiar ya es que lo tiene cautivo y agarrado, ¿verdad? Ya está preso. Entonces aquí vemos los guardas o los guardias, ¿verdad? O los centinelas, pero aquí vemos todo el día y toda la noche. Esto me habla a mí que el enemigo no descansa día y noche. Día y noche. Recuérdese que el rey David puso cantores, puso turnos, puso sacerdotes. Tenía una orden sacerdotal, 24 órdenes sacerdotales, para que estuvieran uno cada hora del día, 24 horas. Esto quiere decir que hubiera una alabanza, una adoración continua que no pare, que no cese.
Ay, hermano. Y aquí el enemigo también pone lo mismo. Centinelas, guardias, vigías, malos pastores. Reprendemos en el nombre de Jesús. Y todo lo que estamos viendo aquí son características de las murallas. Isaías 22:11 dice, hiciste foso entre los dos muros. Ay, me voy a detener ahí nada más. Hiciste foso entre los dos muros. Un foso es que está el castillo, la muralla, el fuerte, y alrededor se abren agujeros. Se abre un agujero y se les pone agua. Dice foso, se dice mikvah en el hebreo, y significa recolección de agua, reservar, y era hacer una represa para crear una defensa. Entonces mire cómo el enemigo empieza a utilizar entonces este tipo de cosas para atacar, para atrapar al pueblo de Dios, para detener al pueblo de Dios. Como el agua es figura de la palabra de Dios, a veces el enemigo utiliza doctrinas erróneas para detener el avance del pueblo genuino de Dios. Hay pueblo genuino, pero que tiene doctrinas erróneas. Hay pueblo verdadero, pero que no tiene un conocimiento pleno de la palabra de Dios, no entienden la palabra de Dios. Entonces están metidos en estos fosos y el enemigo les suelta nada más cositas. Como cuando, y esto lo vemos desde el principio en Génesis, Dios se lo enseñaba. Dios le dio la orden de todo árbol que tú comas. Perdón, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después llegó la serpiente y le dijo, con que Dios te dijo, ya se había dado cuenta que Dios le habló, escuchó que Dios le habló, vio que Dios le habló. Con que Dios te dijo que no comas de todo árbol. ¿Y qué hizo Eva? Cayó en la trampa, ¿verdad? No, y todavía ella le agregó sus tacos, porque también le dice, en el verso dice, no, dijo que que podíamos comer de todo árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podíamos comer, ni siquiera tocarlo. Eso no se lo dijo Dios. Eso ya fue de su propia cosecha que se lo dijo Eva. Entonces cayó en la trampa, es lo que le quiero dar a entender, por una falsa enseñanza. Mire, una falsa doctrina, una doctrina errónea es peor que no saber doctrina. Porque una doctrina errónea lo puede torcer y apartarlo por completo del camino y de la gracia de Dios. Ahora, no saber doctrina, lo que puede pasar es de que no entienda. Pero para eso pregunte. Puede preguntar y decir, pastor, no entiendo, o manda un texto, o manda una pregunta. Amén. Pero entonces debemos de cuidarnos de estas cosas. Ahora, fíjese, esto es entonces figura de trampas que el enemigo pone. Yo ya le hablé de las trampas del cazador. Y si no, usted no escuchó o no estuvo acá, búsquelos, ahí lo tenemos nosotros en nuestras páginas para que busque las trampas del cazador. Y más o menos así eran los lugares, para una fortaleza, un castillo tremendo rodeado de agua. Solo se podía entrar por un lugar y levantaban el puente, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? Pero en realidad habían trampas. Y adentro del agua, pues algunos tenían pirañas, cocodrilos, etcétera, y cosas feas, ¿verdad? Para la destrucción. ¿Qué otra cosa? Jeremías capítulo 5 y verso 10. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Almenas, dije yo, ¿qué serán las almenas? Pues, una almena es prisma que coronan los muros de las antiguas fortalezas para resguardarse en ella los defensores. Ahora, recuérdese que aquí estamos viendo cómo ataca el enemigo, cómo pone las murallas él, pone almenas también. Ahora, ¿qué figura tenían las almenas? Aquí está. Mire, la almena es este espacio que está aquí, donde el guerrero tiraba flechas o se ponían, cuando eran más modernos, los cañones, y el guerrero se protegía detrás de que se llaman merlones, ¿verdad? O merlón. Se escondía ahí y salía su flecha, se tiraba, ¿verdad? Pero mire cómo ataca el enemigo, cómo puede poner él toda una estructura para detener el avance del pueblo de Dios. Pero usted y yo en esta hora tenemos que salir adelante creyendo que Dios es el que nos va a dar la victoria. Amén. Jeremías 51:12, hijita, y quiero que me ayudes aquí, que se preparen los músicos.
Dice Jeremías 51:12, levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas. Entonces quiere decir que el enemigo no solo tiene centinelas, sino que tiene una guardia reforzada. Reforzar en el hebreo significa atrapar y conquistar. O sea que el enemigo está dispuesto a todo. La guardia se dice en el hebreo mishmar, que significa prisión o cárcel. Y usted sabe que una prisión no es lo mismo que una cárcel. Una cárcel es un lugar temporal donde van aquellos que todavía no han sido juzgados, que no han sido condenados. La prisión es ya aquellos que están detenidos porque les comprobaron sus hechos. O sea que, y esto nos habla de prisiones y cárceles espirituales también. A quienes han pecado y se les han comprobado los hechos y por eso, como no se han arrepentido, están en prisiones. Un centinela es lo que veíamos allá, ¿verdad? Pastor, velar, espiar, custodiar. Entonces, Josué, mire, ¿qué más tenía? Esta es la última característica. Josué capítulo 6, no, la penúltima. Josué 6:2 dice. Y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. Recuerden que Jericó era una fortaleza y tenía valientes guerreros. Valiente se dice gibor, gibor en el hebreo. Y significa poderoso, tirano, gigante, varón de guerra. Es decir, alguien preparado. Ese era el último, uno de los últimos escudos que tenían defensas que el enemigo tiene, sus gibores. Antes de destruir una fortaleza, el primero que va a salir es el gibor a querernos espantar. Por eso es de que David peleó contra Goliat, la última defensa de los filisteos. Y usted sabe que los tenía detenidos a todos. Entonces, hoy caen las murallas. Hoy tenemos que detectar qué murallas hay. Guerrero se dice, significa fuerza de hombres o los medios o los recursos para los ejércitos. Solo imagínense qué tipo de obstáculo el que se puede presentar a un hijo de Dios. Y este último, Ezequiel 27:11 dice, y los hijos de Arbad con tu ejército estuvieron sobre tus muros. Los hijos de Arbad sobre los muros y los gamadeos en tus torres. Entonces aquí nos habla de dos cosas. Arbad significa pisotear, vagar, desconsolado. Ay, ¿nunca se ha sentido usted así, desconsolado? Nadie me quiere, todos me odian. Y lo que el enemigo está haciendo es pisoteando su vida. Y dice, refugio de ambulantes. Los ambulantes son aquellos que andan dando vueltas y que no tienen nada que hacer. Ahí los recibe el enemigo y los tiene aprisionados en una torre, los tiene aprisionados en un lugar. Hasta que llega nuestro Gibor Jesucristo a libertarnos, aleluya. Gamadeo significa guerrero que empuña un arma. Eso, estaban dispuestos a todo. Pero recuérdese, es el enemigo. Ese tiene un arma y ese se te tira encima y te va a destruir. Pero como estamos protegidos por la sangre de Cristo, y por eso es que usted y yo tenemos que tener nuestra defensa en el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Cómo se derriban las murallas? ¿Cómo se derriban las murallas? Primero con la ayuda de Dios. No podemos hacerlo si Dios no está de nuestro lado, iglesia. Dice la Biblia de Salmo 18, verso 29, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra, iglesia? Entonces, una de las maneras, cualquier muralla que se haya levantado, si estamos con Dios, se va a desbaratar ejércitos y se van a romper las murallas en el nombre de Jesús. No importa, tal vez tú tienes tiempo de estar aprisionado en un lugar. Hoy el Señor te va a abrir la puerta de esa cárcel por su sangre, por su espíritu, para que seas libre. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, iglesia. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y se abren las cárceles, se rompen los cerrojos, se quiebran los yugos. Teniendo una estrategia espiritual también se caen las murallas. Isaías 60:18 dice,
Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación, mire, y a tus puertas alabanza. Ah. Entonces, iglesia, quiere decir que tenemos nosotros que aprender a alabar. La mayor defensa y la mayor protección para derribar los muros es nuestra alabanza y nuestra adoración. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia que tenemos que tener: alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Ay, prepárese, porque aquí ya estamos casi listos. Por la fe, mire, Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Quién iba a creer? ¿Quién lo diría que iban a caer las murallas de Jericó? Por la fe, pero por la instrucción que Dios le había dado. Ahora bien, con armas espirituales es que hay que batallar. Ezequiel 26:9 dice: y pondré contra ti arietes contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Esta palabra arietes significa confrontar. ¿Sabe que a veces tenemos que pararnos como hombres valientes delante de Dios y confrontar al enemigo? Aunque solo un amén, así más o menos. Mientras usted no se pare enfrente del enemigo a confrontarlo, no va a ser libre. Y déjeme decirle que a veces el enemigo es uno mismo. Hasta que usted no se pare y diga: Señor, tengo que cambiar, tengo que ser diferente. Hasta que no confronte su propia vida, no va a poder confrontar al enemigo. Porque es bien fácil querer confrontar a otro. Cambiás que vos de una vez. No, cambie usted primero. Cambiemos nosotros primero. Amén. Aleluya. Mire, hachas, mire lo que significa: sequía, instrumento cortante, destruir, matar, soledad. Me impresionó porque un hacha, entonces quiere decir que cualquier cosa que el enemigo nos quiera hacer se va a secar en el nombre de Jesús. Cuando usted toma el arma espiritual correcta y la usa en el nombre de Jesús, se va a secar, se va a destruir toda cosa que el enemigo quiera hacer contra usted. Pero usted tiene que estar dispuesto, tenemos que estar dispuestos. Vaya, las armas de nuestra milicia, o las armas con las que luchamos, según de Corintios 10:4 dice: no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. Arma, ay padre, es que tengo tanto. Arma se dice joplón, y es cualquier instrumento, elemento, herramienta ofensiva para la guerra. Quiere decir de que ¿qué herramienta puede utilizar usted? Su alabanza, su adoración, su oración. Usted puede levantarse a orar y está empezando a utilizar su arma. Milicia significa servicio militar. Aunque usted no lo crea y aunque usted no lo quiera, usted y yo estamos en el servicio militar espiritual. Y como soldados del ejército de Dios tenemos que saber luchar, tenemos que saber pelear. Hay veces que se va a tener que pelear cuerpo a cuerpo, espiritualmente hablando, porque no quiero que nadie se pelee, pues, ¿verdad? No es que le diga: no, arreglémoslo, pues, venite, entre tú y yo. ¿Qué fue lo que dijiste de mí? Aquí están mis guantes. No, reprendo en el nombre de Jesús. Luchar cuerpo a cuerpo es de que hacer morir la carne. De repente le van a decir, va a llegar su pastor y le va a decir: mire, qué bárbara, qué bárbaro. Cambia. Tenés que cambiar, y le va a caer mal. Y quizás se va a poner colorada, aunque hay algunos que son cuerudos, ¿verdad? Pero le va a caer mal. Y eso es lo que va a tener que usted soportar en su cuerpo. Decirle: sí, Señor, tiene razón, sí quiere cambiar. Okurama, fortificar, mediante la idea de sostener con seguridad. ¿En quién confiamos? En quien usted confíe, así va a ser la fortaleza que tiene, así va a ser la fuerza que tiene. ¿Cuántos son obedientes? Porque una de las cosas que destruye murallas es la obediencia. Marcharéis alrededor de la ciudad se lo voy a poner aquí mejor, porque las instrucciones que Dios les dio fueron específicas. Van a marchar
Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas. Ay, que empiecen a pasar los de las trompetas. Que empiecen a pasar los de las trompetas. Dice, y llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocarán las trompetas. Josué 6:5 dice, y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno del carnero. Oh, aquí está el shofar, ¿verdad? Aunque fíjese que el cuerno del carnero aquí se dice Yobel en el hebreo, cuerno del carnero. Y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se caerá. Aquí vemos varias cosas. El sonido prolongado. ¿Esto sabe qué significa? Constancia. La Biblia dice en Apocalipsis, el que venciere, el que permanezca hasta el fin, al vencedor. Quiere decir que hay lucha constante. ¿Sabe qué más? Cuando oigáis, hay algunos que oyen con sus oídos naturales, pero están sordos espirituales. Entonces aquí lo que me marca esta palabra aquí es estar atentos. Hay quienes no actúan porque no están atentos a la voz de Dios. Se les pasa el momento de que Dios les habló. Ahora, sonido de trompeta. Oh, el sonido de las trompetas, ¿verdad? El sonido de la trompeta activa los ambientes. Activa los ambientes. Ahora, el sonido de trompeta, aunque es el sonido que con los instrumentos, también su voz es como una trompeta. Los que profetizan o los que predicamos somos trompetas de parte de Dios. Cuando usted da un buen consejo de parte de Dios por el Espíritu, usted está haciendo como una trompeta de Dios. Ahora, si está dando un mal consejo, si está poniendo un chisme, es una trompeta pero del enemigo. Y dice, todo el pueblo gritará a gran voz. Esto que está aquí me habla de unidad. Si no podemos estar unidos aquí entre nosotros, no vamos a estar unidos allá con el Señor. Por eso la unidad se practica aquí. Dígale a su hermano, practiquemos la unidad entre nosotros. Ame a su hermano. Un canto de guerra, de victoria, en el nombre de Jesús. ¿Cuál está el sol? ¿Estás o no? Ok, sano, muy bien. Deborita, pasá ahí en la batería. Así es de que, y los shofaristas, necesito los shofaristas aquí al frente de mí. Y usted, pueblo, ¿está dispuesto a que caigan las murallas hoy? Tiene que estar dispuesto a que caigan las murallas hoy. Libre, yo soy libre. Las cadenas, póngase de pie, del pecado han sido rotas.